Imagina entrar a un laboratorio, rodeado de científicos brillantes, equipos de última tecnología y protocolos de seguridad extremos. Ahora imagina que dentro de ese lugar existe una sustancia tan peligrosa que unas pocas gotas invisibles pueden matarte meses después. Sin dolor inmediato, sin alarma, sin darte cuenta de que ya estás condenado. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Karen Veteran, una química experta, reconocida internacionalmente, especializada justamente en sustancias tóxicas. Pero en 1996, un accidente aparentemente insignificante cambió la historia de la ciencia para siempre. Una diminuta cantidad de un compuesto llamado dimetilmercurio atravesó sus guantes, penetró su piel y comenzó un ataque silencioso dentro de su cerebro. Durante meses, Karen siguió trabajando normalmente, mientras su sistema nervioso era destruido lentamente desde adentro. Lo más aterrador es que nadie sabía realmente lo peligroso que era ese compuesto, hasta que ya fue demasiado tarde. No estaba improvisando. Seguía los protocolos de seguridad. Y aún así, murió por culpa de una sustancia que prácticamente nadie entendía por completo. El mercurio ha aterrorizado a la humanidad durante siglos. Es uno de los pocos metales líquidos a temperatura ambiente. Brillante. Hipnótico. Casi hermoso. Pero detrás de ese aspecto plateado se esconde uno de los venenos neurológicos más peligrosos del planeta. Civilizaciones antiguas ya lo utilizaban. Los romanos lo empleaban en minería. Los alquimistas creían que tenía propiedades mágicas. Y durante siglos, miles de personas terminaron envenenadas. El mercurio puede destruir lentamente el cerebro, los nervios y los órganos internos. Provoca temblores, pérdida de memoria, paranoia, alucinaciones y daño irreversible. De hecho, la expresión «loco como un sombrerero» nació porque en el siglo XIX muchos fabricantes de sombreros inhalaban vapores de mercurio constantemente y terminaban sufriendo trastornos mentales severos. Pero incluso entre todos los compuestos de mercurio, existía uno especialmente aterrador. Uno tan peligroso que los propios científicos evitaban nombrarlo: el dimetilmercurio. El dimetilmercurio no parece aterrador. Es un líquido transparente. No tiene un olor particularmente fuerte. No emite humo extraño. No brilla. No explota. Y justamente ahí está el problema. Porque parece inofensivo. Pero en realidad, es una de las neurotoxinas más letales jamás manipuladas en un laboratorio. Una sola gota puede contener suficiente mercurio como para destruir el cerebro humano. Y lo peor es cómo actúa. El compuesto atraviesa materiales protectores comunes casi como si no existieran. Guantes de látex, PVC, algunos plásticos. Nada de eso era suficiente. En aquella época, muchos científicos ni siquiera sabían que podía penetrar tan rápido. El dimetilmercurio también tiene otra característica aterradora. No mata inmediatamente. Puede tardar meses en mostrar síntomas. Eso significa que alguien puede estar caminando normalmente, trabajando, riendo, viviendo su vida, mientras el veneno ya está destruyendo lentamente su sistema nervioso. Un asesino silencioso, invisible, perfecto. Agosto de 1996. Karen estaba trabajando en el laboratorio como cualquier otro día. El objetivo era utilizar dimetilmercurio como referencia para experimentos científicos. Todo parecía bajo control. Llevaba bata. Usaba guantes. Seguía el procedimiento estándar. Pero en un instante, ocurrió el accidente. Algunas gotas del compuesto cayeron sobre su mano enguantada. Nada dramático. No hubo explosiones. No hubo fuego. No hubo gritos. Simplemente limpió la zona y continuó trabajando. En ese momento, nadie imaginó que aquellas gotas acababan de firmar una sentencia de muerte.
porque el dimetilmercurio atravesó el látex en segundos y comenzó a entrar directamente en su organismo. Karen ni siquiera lo sintió. No había dolor. No había quemaduras. No había señales visibles. Solo silencio. Un silencio mortal. Después del accidente, nada ocurrió. Karen siguió enseñando. Continuó investigando. Hablaba con colegas. Vivía normalmente. Y eso es precisamente lo que hace tan aterrador este caso. El veneno ya estaba dentro de su cuerpo, pero permanecía oculto. Durante meses, el mercurio avanzó lentamente hacia su cerebro. El compuesto cruzó barreras biológicas que normalmente protegen al sistema nervioso. Y cuando finalmente aparecieron los síntomas, ya era demasiado tarde. Meses después del accidente, Karen comenzó a sentirse extraña. Al principio eran pequeñas señales. Problemas de equilibrio. Dificultad para hablar claramente. Cansancio. Desorientación. Pero los síntomas empeoraron rápidamente. Su coordinación comenzó a fallar. Tenía dificultades para caminar. Su visión se deterioró. Y entonces llegó el diagnóstico devastador. Intoxicación severa por mercurio. Los análisis mostraron niveles extremadamente altos en su organismo. Los médicos comprendieron inmediatamente la gravedad. El mercurio ya estaba atacando su cerebro. Y prácticamente no había forma de detenerlo. El dimetilmercurio es tan peligroso porque puede atravesar la barrera hematoencefálica. Esa barrera es una especie de escudo biológico que protege el cerebro de toxinas. Muchos venenos no pueden cruzarla. Pero este compuesto sí. Una vez dentro, comienza a destruir neuronas. Interfiere con señales nerviosas. Daña tejidos irreversiblemente. El cerebro literalmente empieza a colapsar. Y lo más cruel es que el daño continúa incluso cuando ya no hay exposición. El cuerpo humano no puede eliminar fácilmente grandes cantidades de mercurio. El veneno permanece atrapado, atacando lentamente, sin descanso. Los médicos intentaron todo. Tratamientos experimentales, terapias de eliminación de metales pesados, medicamentos especializados. Pero el daño era demasiado avanzado. Karen comenzó a perder la capacidad de hablar con normalidad. Después, la movilidad. Su estado empeoraba semana tras semana. Los colegas que la habían visto trabajar en el laboratorio ahora observaban horrorizados cómo una de las químicas más brillantes del país era destruida por una sustancia casi desconocida. Finalmente, Karen cayó en coma. Y en 1997, murió. Tenía apenas 48 años. La muerte de Karen sacudió a toda la comunidad científica internacional. Porque si una experta en toxicología podía morir así, entonces cualquiera estaba en peligro. El accidente reveló algo aterrador. Los protocolos de seguridad no eran suficientes. Los guantes utilizados en miles de laboratorios del mundo no protegían adecuadamente contra el dimetilmercurio. Después de su muerte, las reglas cambiaron radicalmente. Se comenzaron a utilizar materiales especiales laminados. Se limitaron muchos experimentos. Y numerosos laboratorios dejaron de usar dimetilmercurio por completo. Karen Veterán terminó salvando vidas, pero al costo de la suya. El caso de Karen no es el único accidente escalofriante ocurrido en laboratorios científicos. A lo largo de la historia, algunos investigadores murieron manipulando sustancias que apenas comprendían. Radiación, virus, compuestos químicos extremos. Pero el caso del dimetilmercurio sigue siendo uno de los más aterradores por una razón específica. La víctima no sabía que ya estaba condenada. Pasaron meses enteros antes de descubrirlo. Imagínalo. Vivir normalmente, mientras un veneno invisible destruye lentamente tu cerebro. El dimetilmercurio tiene otra característica peligrosa. Sus síntomas iniciales pueden confundirse con muchas otras enfermedades.
mareo, fatiga, problemas de concentración, dificultad para hablar. Eso retrasa el diagnóstico. Y mientras el tiempo pasa, el mercurio sigue acumulándose. Además, este compuesto es extremadamente estable. Puede mantenerse peligroso durante mucho tiempo. Incluso pequeñas cantidades representan una amenaza enorme. Por eso hoy muchos científicos consideran que jamás debería manipularse si existen alternativas. Hay algo profundamente perturbador en esta historia. Karen sabía perfectamente lo que era el mercurio. Conocía los riesgos. Había dedicado su vida a estudiarlo. Y aún así, el peligro real superaba todo lo que imaginaban. Este caso cambió la forma en que los científicos perciben la seguridad. Porque demostró que incluso expertos altamente capacitados pueden subestimar sustancias extremadamente peligrosas. La ciencia no perdona errores pequeños. Y algunas sustancias no dan segundas oportunidades. Hoy, décadas después de su muerte, Karen Veterán sigue siendo recordada en universidades y laboratorios alrededor del mundo. Su caso aparece en manuales de seguridad química, en cursos universitarios, en entrenamientos para científicos, no solo como una tragedia, sino como una advertencia. Gracias a ella, miles de investigadores comenzaron a utilizar mejores protecciones. Muchos protocolos actuales existen debido a lo que ocurrió en 1996. Su muerte cambió la ciencia. Cuando la gente piensa en venenos mortales, imagina ácido, fuego o explosiones. Pero algunas de las sustancias más peligrosas son silenciosas, invisibles, sin olor, sin color. El dimetilmercurio pertenece a esa categoría. Un grupo de compuestos tan letales que cantidades microscópicas pueden acabar con una vida. Y eso nos recuerda algo inquietante. La naturaleza puede crear sustancias mucho más peligrosas que cualquier arma humana. Karen Veterán entró al laboratorio pensando que sería un día normal. Nunca imaginó que unas pocas gotas invisibles cambiarían la historia de la química para siempre. Su caso reveló una verdad aterradora. A veces, el peligro más mortal es el que no puedes ver. No hace ruido. No duele. No avisa. Solo espera. Y mientras el mundo avanza creando sustancias cada vez más complejas, la historia de Karen sigue siendo una advertencia para toda la humanidad. Porque incluso en los lugares más controlados del planeta, la ciencia todavía guarda secretos capaces de matar. Y algunos siguen siendo más peligrosos de lo que imaginamos. Si te impresionó esta historia real, suscríbete para descubrir más casos extraños, experimentos prohibidos y misterios científicos que parecen sacados de una película. Pero ocurrieron de verdad.